Hola, buenas noches a todos. Yo soy el iletrado y bueno, yo pensé que eso de hacer YouTube era facilito, pero la verdad es que sí toma un poco de tiempo. Pero bueno, voy a continuar con la lectura del libro. Por esos 10 suscriptores que tengo voy a seguir en esto. Espero que inviten a más gente que se interesen en la lectura. Y bueno, continuaremos con nuestro libro. Empezaremos con el capítulo 2, que se llama El fracaso del modelo económico neoliberal. Y dice: los hechos demuestran el rotundo fracaso que representó para el país la aplicación durante 36 años del modelo neoliberal o neoporfirista en beneficio de una pequeña minoría, y la ausencia de buenos resultados puede medirse incluso en términos cuantitativos. Hubo años en los que México quedó por abajo de Haití en materia de crecimiento, y no se puede argumentar que siempre había sido de esa manera. Recuérdese que luego de la etapa violenta de la revolución, desde los años 30 hasta los 70 del siglo pasado, es decir, durante 40 años, la economía de México creció a una tasa promedio anual de 5%, y durante ese mismo periodo, en dos sexenios consecutivos de 1958 a 1970, cuando Antonio Ortiz Mena fue ministro de Hacienda, la economía del país no solo creció al 6% anual, sino que este avance se obtuvo sin inflación y sin incremento de la deuda pública. Por cierto, Ortiz Mena no era economista, sino abogado. Posteriormente, hubo dos gobiernos, de 1970 a 1982, en los que la economía también creció a una tasa del 6% anual, pero con grandes desequilibrios macroeconómicos, alta inflación y endeudamiento. En cuanto a la política económica aplicada durante el periodo neoliberal de 1983 al 2018, cabe afirmar que ha sido la más ineficiente en la historia moderna de México. En este lapso, la economía creció en 2% anual, y tanto por ello como por la tremenda concentración del ingreso en pocas manos, se ha empobrecido a la mayoría de la población hasta llevarla a buscarse la vida en la informalidad, a emigrar masivamente del territorio nacional o a tomar el camino de las conductas antisociales. Por más que los gobernantes neoliberales difieran, el impulso al crecimiento económico como máxima prioridad, lo alcanzado en esta materia ha sido insuficiente para satisfacer los requerimientos mínimos de la población. Además, el país ha crecido de manera desigual, tanto por regiones como por sectores sociales. Si bien las entidades del norte exhiben tasas de crecimiento moderadas pero aceptables, las del sur han padecido un decrecimiento en términos reales. Por otra parte, las grandes corporaciones, sus propietarios y un pequeño sector de acaudalados han visto multiplicados sus capitales y sus fortunas personales, mientras decenas de millones han sido lanzados a la pobreza e incluso a la miseria. Los gobernantes del ciclo neoliberal justificaban la concentración de riquezas generada por sus administraciones, afirmando que la prosperidad producida en la cúspide de la pirámide social iría permeando hacia abajo con el tiempo y acabaría beneficiando a toda la población. Se trataba de una falacia. Un pequeño grupo de personas físicas y morales monopolizaron el exiguo crecimiento económico, y la prosperidad nunca llegó a las mayorías. Por el contrario, la riqueza fluyó de abajo hacia arriba, y de esa manera los pobres acabaron siendo más pobres y muchos de los ricos multiplicaron las riquezas que tenían al inicio del periodo. Considérese, por ejemplo, lo que ocurrió en el sexenio de Ernesto Zedillo, con el atraco llamado Fondo Bancario de Protección al Ahorro, FOBAPROA, tras el llamado error de diciembre. Ese mecanismo fue utilizado para cubrir los desvíos y fraudes cometidos por banqueros, financieros, empresarios de otros ramos y unos cuantos logreros de ocasión, así como para transferir a toda la población la deuda resultante, que en 1997, y según el valor del peso en ese entonces, sumaban 552 millones de pesos. No pocos de los defraudadores iniciales
hicieron jugosos negocios al comprar a precios ridículamente bajos los bienes adquiridos por el Estado. Así, un pequeño grupo de integrantes de la oligarquía político-empresarial multiplicó sus fortunas, y hoy la gran mayoría de los mexicanos siguen cubriendo año con año una deuda que no deja de crecer. Desde aquel impresentable rescate, el país ha pagado cerca de 700,000 millones de pesos y aún adeuda más de 900,000 millones. En contraste, los bancos saneados con dinero público y luego vendidos a corporativos financieros del extranjero han conseguido utilidades de decenas de miles de millones de dólares, muy por encima de las que suelen obtener en sus países de origen. Buena parte de ese dinero ha sido enviado a las matrices estadounidenses y europeas para mejorar sustancialmente los márgenes de ganancia a nivel global de los consorcios correspondientes. Tal es la perversa lógica privatizadora que se aplicó no solo en entidades bancarias, sino también en aerolíneas, carreteras y otros rubros. Vender por debajo de su valor real los bienes públicos, y en caso de mala administración por parte de sus nuevos propietarios, recomprarlos a precios inflados, sanearlos con fondos públicos y volver a venderlos a precios de remate a un pequeño círculo de privilegiados. En muchas de esas operaciones, los beneficiarios ni siquiera arriesgaban su propio capital, pues realizaban las adquisiciones con créditos otorgados, en parte, por bancos de fomento de propiedad estatal. Por si esas prácticas privatizadoras no hubieran sido lo suficientemente inmorales, ruinosas e injustas, los gobiernos neoliberales aplicaban, además, medidas fiscales inequívocamente orientadas a beneficiar a unos cuantos causantes por medio de exenciones fiscales, créditos y deducciones injustificadas, mientras el grueso de la recaudación recaía en las clases medias, en las pequeñas y medianas empresas y en el pueblo en general. Adicionalmente, el desempeño económico acabó por resentir el peso de la corrupción y la extorsión institucionalizadas, el estancamiento del mercado interno y la creciente inseguridad. Lo digo con realismo y sin perjuicios ideológicos. La política económica neoliberal fue desastrosa para la vida pública del país. Por ejemplo, la reforma energética que supuestamente nos dijeron que vendría a salvarnos solo significó la caída en la producción de petróleo y el aumento desmedido en los precios de las gasolinas, el diésel, el gas y la electricidad. Cuando se aprobó la reforma energética en el 2013, se afirmó que se conseguiría inversión extranjera a raudales, como nunca. El resultado es que apenas llegaron 1.428 millones de dólares de capital por año, el cual representó el 3% de la incipiente inversión pública realizada por Pemex en el mismo periodo, y únicamente el 0.9% de la inversión prometida. En los considerados de las leyes aprobadas en ese entonces, se aseguraba que en el 2019 se estarían produciendo 3 millones de barriles diarios de petróleo, y la realidad es que en enero del mismo año solo se extrajeron 1.626.000 barriles por día, es decir, 41% menos de lo estimado, y con tendencia a la baja. Desde la aprobación de la reforma energética hasta el día de hoy, del total de las compañías particulares, nacionales y extranjeras, que obtuvieron 110 contratos para la extracción de hidrocarburos, solo una empresa de origen italiano está produciendo. Y muestra una cifra. Nuevamente, no entiendo por qué la cifra está al revés. Y no importa cómo la volteé, se vuelve a poner al revés, entonces no la puedo acomodar. Y dice: es tan grave el daño causado al sector energético nacional durante el neoliberalismo que no solo somos el país petrolero que más gasolina importa en el mundo, sino que cuando llegamos al gobierno se estaba comprando petróleo crudo
para abastecer a las únicas 6 refinerías que a duras penas sobrevivieron. Téngase en cuenta, además, que desde hace 40 años no se construye una nueva refinería en el país. Antes del neoliberalismo, producíamos y éramos autosuficientes en gasolinas, diésel, gas y energía eléctrica. Ahora, compramos más de la mitad de lo que consumimos de estos insumos. En este periodo, el poder adquisitivo del salario mínimo se deterioró en 70%.